Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y hoy con Petronila Dotel. Es coordinadora de la Cátedra de Historia Dominicana de la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Historia y Geografía, maestra adjunta de la Cátedra de Historia Dominicana en la UAS, es miembro del Consejo Editorial de la revista de Historia Ecos UAS, posee una especialidad y maestría en Historia Dominicana, estudiante del doctorado de Historia del Caribe en la Pucamaima. Bueno, Petronila, bienvenida. Gracias. A Tiro al Blanco. Aquí es posible decir lo que otras, muy pocos se atreven a decir. Así que tú tienes toda la libertad. Y vamos a hablar de sociedad y educación, especialmente de sociedad dominicana y educación. La educación se supone está dirigida a una sociedad determinada y a seres humanos determinados, con determinados niveles, ¿no? Y entonces uno se pregunta si la sociedad que vivimos, con tantas desigualdades, con tantos prejuicios, con tanto déficit en una parte importante de la población, no porque ella quiera, en los conocimientos de ciencias sociales, de humanidades, tanto déficit en entender, y con los daños que se le han hecho, el tema soberanía, por ejemplo, de nuestra patria, ¿no? Los temas de racismo, porque gravitan en las propias escuelas. Entonces uno se pregunta si realmente tenemos la educación que necesita esta sociedad. Bueno, primeramente darle las gracias por la invitación en un programa de esta naturaleza, justamente en una sociedad que apuesta a silenciar las voces desde diferentes espacios y que esos espacios crecen cada día. Tener un espacio diferente nos anima y nos dice que sí, que podemos seguir adelante. Que vale la pelea. Vale la pelea, porque es una pelea, y usted lo sabe porque usted es un batallador de mucho tiempo. Mire, la sociedad dominicana, la que tenemos hoy, es el producto de un proceso. Yo como historiadora no puedo ver el presente sin mirarlo con ese lente del pasado, cómo nos hemos ido formando. Porque la sociedad de hoy, que está muy conectada con el contexto mundial, es el resultado de un proceso que desde sus inicios fue accidentado, violento, y que fue destruyendo la base misma de lo que sería, de lo que es la sociedad dominicana. Es una sociedad que fue creciendo. Al punto que la sociedad originaria la exterminaron. Exacto. Entonces, cuando usted comienza, tiene un país que su historia está marcada por la violencia, por la conquista y la usurpación del territorio, la erradicación prácticamente total de su gente, porque de esos primeros pobladores nos quedan, por suerte, en la cultura cotidiana material, tenemos vestigios de esa cultura, pero fueron violentados. Entonces, la sociedad dominicana... Y algo en los genes, ¿no? Sí, nos queda un poquito, porque realmente no fue posible aniquilar totalmente. Pero al discurrir de los siglos, la formación del pueblo dominicano fue muy accidentada. Entonces, la educación, yo creo que la historia nuestra es la historia de la supervivencia, de la sobrevivencia, de la lucha constante por vivir, por mantener el territorio y mantenerse vivo dentro de ese territorio. Así que la educación, Narciso, no fue desde los inicios mismos de
de la conquista y el proceso incluso republicano no fue una prioridad de los gobiernos. Cuando llegamos a la etapa... porque la ignorancia sirve para dominar. Claro, fíjese por ejemplo, la sociedad, el pueblo dominicano, como colectivo con conciencia de que ya tenía rasgos comunes, va a tener ese despertar siglo XVII y XVIII. Pero en el siglo XVIII, la sociedad dominicana, todavía no éramos sociedad dominicana, pero es el pueblo que se va gestando. Claro, y la identidad se va formando. La identidad se va formando, pero es una sociedad atera. Pero el hato ganadero, no estamos hablando de que había una universidad para ver cómo se criaba el ganado. No, es una economía de ganadería extensiva, donde el ganado mismo se reproducía como a su ritmo natural. Entonces, para cuidar vacas no se necesitaba una educación formal. Y esa economía, don Narciso, marcó a la sociedad dominicana desde finales del siglo XVI, todo el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX todavía. El perfil era de una sociedad básicamente atera, donde los peones eran peones y semiesclavos, libertos, y por lo tanto la educación no fue un pilar. Y llegamos a la Primera República y la educación no va a ser el pilar del Estado que nació a partir de 1844. Y nos pasamos un siglo XIX tratando de defender la soberanía, luchando para mantener la soberanía, pero también luchando con los grupos internos por las contradicciones de clase que se daba al interior de los grupos, porque hay que decirlo. Como tú lo has dicho, se organizó una economía en la que se mantenía una gran parte de la sociedad analfabeta y en la pobreza. Y otra en la riqueza. En la riqueza. Las desigualdades. Y déjeme decirle, se va profundizando la desigualdad y en cierto modo el conformismo del pueblo que está sobreexplotado. Porque ¿qué va a suceder? Aquí se consigue la libertad, por ejemplo, los negros esclavizados van consiguiendo su libertad de manera individual, comprándola muchos de ellos, o porque la misma situación de carencia económica hace que la esclavitud se cae de hecho. Y el esclavizado entonces encuentra en medio de ese proceso de esclavitud brechas para conseguir su libertad. Entonces se va creando un colectivo complejo. Y cuando llegamos y usado y conformista en cierto modo. Porque además está el componente ideológico, y emocional, religioso. Usado para domesticar, crear la idea de que ese estado de pobreza es un estado que viene de Dios. Exactamente, porque es un elemento que va unido a nuestra historia, esa idiosincrasia, esas creencias. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aquí si hoy apostamos a una sociedad que todavía no ha elevado su nivel de educación, es porque esta nunca fue una prioridad. No lo fue. Y aún en las clases superiores o directoras, como le llamaban algunos intelectuales, ella misma tenía carencias educativas. O sea, porque la prioridad, como le digo, era esa supervivencia, ese mantener el territorio, ese mantenerse como sociedad. Pero, bueno, llegamos al siglo XX y vamos a ver, o mejor dicho, final del siglo XIX. Final del siglo XIX se va a dar un proceso interesante. Y es que la llegada al poder de los gobiernos azules, sobre todo con Gregorio Luperón, sí. Ahí sí hay un proyecto educativo claro, coherente, popular, revolucionario. Yo creo que la verdadera revolución educativa comenzó en el proyecto ostosiano, porque a la educación dominicana se le dio un matiz político, ideológico, científico, social, incluyente. Claro. Hostos incluye una educación que enfrentaba la colonialidad, la supremacía blanca, de la que se deriva el racismo, que todavía tiene raíces muy fuertes. Claro, que superaba el sesgo de género, porque Hostos aboga por la educación de hombres y mujeres. Claro. Una educación que incluía el campo y la ciudad. Hostos planteó la educación nocturna para los obreros, para los campesinos. O sea, esa es una educación, pero además Hostos coloca la educación dominicana en un plan
organizado en una currícula y va a incorporar asignaturas novedosas, una visión totalmente diferente. Y no estamos hablando de que Hostos estaba creando una sociedad socialista, pero sí una sociedad decente, donde hombres y mujeres se eduquen. Un liberalismo avanzado. Y nacionalista, exactamente. Esa es la educación, o sea, esa es la revolución hostosiana. Y eso se logra, obviamente, con la voluntad política de Luperón y con el empuje de Salomé Ureña. O sea, que hubo un proyecto en la final del siglo... que cuando uno recuerda a Hostos con el laicismo, separación de iglesia y Estado, y ve fenómenos como el que recientemente se produjo, en el que el Día de la Biblia se conmemora en el Palacio Nacional, al tiempo de que se están cometiendo muchísimos abusos y hay muchísimas deficiencias. Es verdad que uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado también? Porque ese avance en ese momento está seguido de retrocesos. Hay retrocesos. Y de nuevos avances después. Sí, en estos momentos yo creo que hay... Yo digo involución, hay una degradación en sentido general en la sociedad. A veces la gente dice, no, que estamos involucionando. No, es degradándonos, que es diferente, porque se han roto pilares muy, muy claves. La educación tiene que estar pegada a la ciencia y tiene que estar apegada a los principios de los postulados humanistas. No es que la religión no se incluya, porque lo que decía Hostos, por ejemplo, es que él abogaba por la libertad religiosa. Pero claro, la libertad de culto. La libertad de culto. Porque las creencias y la religión es parte de la cultura, es parte de lo que ha sido el discurrir de la humanidad. Ahora, el fomento que debe ser el Estado es hacer una educación cada día más científica, una educación que sea luz, no que fomente y además dogmas, que sea transformadora. Y que transforme. Porque no puede ser una educación para refrendar un status quo conservador. La educación, mire, si la educación no libera, no hay educación, porque esa es la esencia de la educación, es la transformación. El aprendizaje solo se verifica cuando hay cambios. Entonces, si no hay cambio en la sociedad, por esos cambios no puede ser solamente en el ámbito pedagógico, porque entonces ahí la educación se quedaría en un pedagogicismo. Claro, la educación es un factor, pero vamos a pausar ahora y entramos en otros aspectos del mismo tema en el próximo bloque. Cuidado, tiro al blanco.